Ahora vamos a hablar de codificadores. Es el caso contrario a los decodificadores. Tenemos un conjunto de entradas a las cuales algunas de ellas estarán activas, alguna estará activa, y a la salida tendremos una palabra binaria correspondiente a la entrada que esté activa. Esto es fácil de entender. Vemos que la entrada 0 está en 1, nos aparecerá una palabra binaria 0. La entrada 1 está en 1, nos aparecerá una palabra binaria 1, y así sucesivamente. Entonces vemos que la tabla de verdad está constituida por un 1 en cada fila, y acá nos aparecerá la palabra binaria que corresponde a esa entrada que esté activa. Las ecuaciones de la salida son bastante sencillas. Veamos, A0 va a corresponder a este 1, este 1, este 1 y este 1. Es decir, que va a corresponder a I1, o I3, o I5, o I7. Mientras que A1 va a corresponder a I2, o I3, o I6, o I7. Y análogamente, A2 será I4, 5, 6 y 7. Entonces, estas son las ecuaciones de salida. La implementación es con tres simples compuertas OR. Ahora, algunas mejoras. La mejora es cuando queremos expandir el codificador. Entonces se genera una señal que se llama señal de grupo, que es que tiene en cuenta que alguna de las entradas esté en 1, y analizaremos las prioridades. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tenemos más de una entrada que esté en 1? Entonces, si tenemos más de una entrada que esté en 1, es decir, volvamos al esquema original, si tenemos alguna de las entradas que esté en 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, de acuerdo con el criterio que yo elija, o tomar la de mayor valor o la de menor valor que esté en 1. Entonces, supongamos que estén las entradas I2 e I4 en 1, entonces, ¿qué valor aparece aquí en la salida? Entonces, la prioridad diría, en principio, de que tendríamos que tomar la entrada I4 como que de mayor prioridad. Entonces, aquí en la salida, en ese caso, nos aparecerá el número 4. Entonces, ese es el concepto de una de las mejoras. Entonces, el gerenciamiento de prioridades. Entonces, la señal de grupo significa alguna de las entradas está activa, ya sea desde I0 hasta I7, y que me permite conectar en módulos, en cascada, un conjunto para expandir los codificadores. Entonces, ahí tenemos la tabla de verdad, en la cual vemos que si I7 está en 1, como es el de mayor prioridad, a la salida me aparecerá la palabra binaria 7, y no me importa el estado de los anteriores. Si la entrada I7 está en 0 e I6 está en 1, me aparecerá la palabra binaria 6 a la salida, y no me importa el estado de los demás. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que están simultáneamente I2 e I5 en 1, entonces se le va a dar bola a I5 y no se va a tener en cuenta I2. Este es el concepto de prioridades. Entonces, en el caso en el cual no tenga ninguna entrada que esté en 1, entonces estoy avisándole por medio de la salida E0, estoy avisándole a la etapa subsiguiente que aquí están todos apagados. Es decir, para activar a la entrada subsiguiente de menor peso. De esta manera tendremos que la entrada EI, input de habilitación, será tenida en cuenta para generar A2, A1 y A0 de acuerdo con que esté habilitada esta entrada, es decir, este codificador. Y a su vez estoy generando la condición de propagación para el caso en que ninguna de las entradas esté habilitada o que alguna entrada esté habilitada. Entonces, G es la condición de propagación, para la cual basta que esté habilitado este codificador y que alguna de las entradas esté en 1, y la salida de E0 es la de habilitar al subsiguiente para darle posibilidad de que genere su peso en el caso en el que ninguna de las entradas esté en 1.
Entonces, para el caso que ninguna de las entradas esté en 1, significa que todas estarán en 0 y tendremos, en ese caso, si estaba habilitado, la posibilidad de habilitar el subsiguiente. Entonces aquí tenemos un codificador con prioridades, el 74LS148, en el cual se ve, acá podemos analizar lo que estamos diciendo para la generación de A2, A1 y A0 y la generación de E y G. Entonces fíjense que E, C, EO y G son complementarias a través de esta compuerta NAND, y que también está tenido en cuenta la entrada de habilitación que tengamos. Entonces, para que esto funcione, estas compuertas NAND que tenemos acá nos permiten tener en cuenta la habilitación que aparezca aquí. Entonces tendremos la salida codificada en el caso que tengamos habilitado este integrado, y si ninguna de las entradas está habilitada, le transferimos la habilitación al subsiguiente. Y esto es lo que estamos diciendo acá con la expansión de los codificadores. Para armar un codificador de más de 2 bits. Entonces fíjense cómo es que arrancamos. Arrancamos del más significativo. Si alguna de las entradas del codificador más significativo, que es el inferior, está en 1, significa que las salidas A0 y A1 me van a representar esa identificación y me va a aparecer aquí, A0 y A1. Si no tenemos ninguna entrada habilitada, entonces le decimos al siguiente codificador, le estamos pasando la pelota al siguiente codificador. Entonces le estamos pasando la pelota al siguiente codificador, y ahí tenemos que este es el que analizará si I8, I9, I10 y I11 están en 1. Si alguno está en 1, nos aparecerán las salidas aquí, y a su vez utilizaremos G para indicar a este otro codificador cuál es el que me está generando A0 y A1, y en base a eso generaremos A2 y A3. Y así sucesivamente vamos pasando la pelota hasta llegar al codificador de menor prioridad, en el que se supone que alguna de las entradas estará en 1. Y así generaremos A0 y A1 en forma directa con estas compuertas OR, y A3 y A2 la generaremos de acuerdo con qué entrada G, con qué salida G, perdón, esté incorporándose al decodificador, y así generamos A3 y A2. Los multiplexores actúan como llaves rotativas. Entonces, es una llave rotativa en la cual nosotros, por medio de una palabra binaria, decidimos en qué posición se encuentra el multiplexor, o también lo podemos ver como interruptores que se oprimen de a uno por vez. Y entonces el multiplexor es una simple llave que lleva a la salida o el estado que tenga la entrada I0, I1, I2 o I3. Entonces lo podemos implementar de múltiples maneras, este simple interruptor, con compuertas de transmisión, con 2 niveles de compuerta, con colector abierto, con buffer de 3 estados. Las compuertas de transmisión son básicamente transistores MOS que están conectados en paralelo, un PMOS con un NMOS en paralelo, de manera que transmitan hacia un lado o hacia otro. Actúan como interruptores. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar un decodificador que habilite uno de estas compuertas de transmisión, de manera que la entrada I0, I1, I2 y I3 aparezcan en la salida. Al colocar un decodificador estamos admitiendo que tenemos una sola salida activa del decodificador, es decir, que se va a habilitar una sola de estas compuertas de transmisión y va a actuar entonces perfectamente como una llave rotativa. La otra es con 2 niveles de compuerta, en la cual tendremos la habilitación E0, E1, E2 y E3. Entonces, de acuerdo que nuevamente E0, E1, E2 y E3 son las salidas de un decodificador, y ahí entonces lo que haremos será habilitar por medio de estas entradas E una de las entradas de datos I0, I1, I2 e I3, colocarla sobre la salida. De vuelta, actúa como un interruptor compuesto por compuertas AND, y la salida de esas compuertas AND las mandamos a una OR haciendo la suma lógica, que es la que vemos aquí. La otra es con colector abierto, que tenemos un resistor
de carga y tenemos las compuertas con colector abierto, es decir que falta el transistor de arriba, está solamente el transistor de abajo, y nuevamente esto actúa tal cual como si fuera un interruptor. E0, E1, E2 y E3 son las salidas de un decodificador, y entonces en ese decodificador colocamos una palabra binaria de 2 bits en ese caso para seleccionar qué compuerta de colector abierta habilitamos, y en base a eso tendremos la salida a través de este resistor de carga que nos aparece aquí. La otra es con los buffers de 3 estados, actuando exactamente de igual manera, es decir, simplemente como un interruptor. El secreto acá es que tenemos un decodificador que nos va a generar las entradas de habilitación E0, E1, E2 y E3. Tendremos la posibilidad aquí de representarlo con este decodificador, que es el que se va a encargar de manejar estas dos entradas de habilitación E0 y E1, y tendremos entonces las salidas O0 a O3 que irán a estas compuertas NAND, que son las que van a actuar sobre la OR esta, haciendo la suma lógica. Y acá tenemos un buffer de habilitación para facilitar que se pueda llegar a conectar en paralelo al trabajar con alta impedancia. Este es el 74LS153, que está representado de esa manera, tal cual. Entonces, en lugar de colocar un decodificador, se hizo acá una pequeña lógica con las entradas invertidas y vueltas a invertir para generar las secuencias 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para habilitar alguna de estas 4 compuertas. Entonces aquí se implementó un decodificador muy simple hecho con compuertas. Podemos armar una expansión de multiplexores en árbol diciendo que acá tenemos dos niveles de llaves rotativas. Aquí tenemos el de mayor nivel y acá tenemos el de menor nivel, el cual lo que hace es seleccionar cuál entrada es la que nosotros estamos habilitando. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar cuál de estas entradas pasa a la salida y pasa a la salida de todo el conjunto. Esto es lo que llamamos la expansión de multiplexores. Acá tenemos las entradas de mayor peso del decodificador, que lo que hacen es trabajar como un segundo nivel de interruptores. Acá tenemos un interruptor de 4 posiciones que toma la salida de 4 interruptores de 4 posiciones. Lo podemos hacer con una entrada de habilitación. En lugar de colocar dos niveles de multiplexores, colocamos un solo nivel de multiplexores y con un decodificador habilitamos uno de los 4 multiplexores para que su entrada aparezca sobre la salida. Lo podemos hacer también estos multiplexores con salidas de 3 estados, colocándolos en paralelo y habilitando un multiplexor u otro multiplexor. Por eso hacíamos referencia a la conveniencia que tuvieran salidas en tercer estado. Entonces, con una lógica muy sencilla, y aquí tenemos A2, entonces lo que hacemos es habilitar o este multiplexor o este multiplexor para que su entrada aparezca sobre la salida de acuerdo con el valor de A0 y A1. Podemos implementar funciones lógicas de esta manera, que este es un ejemplo que venimos arrastrando desde antes. Simplemente este mismo ejemplo que viene desde un par de capítulos atrás, lo que hacemos es la salida X de esta tabla de verdad la aplicamos tal cual en la entrada del multiplexor. Y A, B y C lo que hacen es elegir la posición en la cual se encuentra el interruptor que me vincula la salida con las entradas. Entonces simplemente es esta columna de la tabla de verdad que aparece tal cual aquí. Los demultiplexores son los opuestos. Si el demultiplexor es aquel que tiene una entrada, que tiene una entrada y tiene 8 salidas en este caso. Es decir, es el interruptor pero al revés. El interruptor está de una única entrada a múltiples salidas. Entonces, esa es la idea del demultiplexor. Un caso concreto en el cual tenemos el dato I que aparecerá sobre alguna de las salidas.
simplemente implementándolo con compuertas AND, y la otra entrada de las compuertas AND va a ser la salida de este decodificador. Entonces aquí tendremos la selección por medio de 3 líneas de cuál salida del decodificador vamos a tener activa. De acuerdo con eso será la salida que tenga esté representada por la entrada I. Entonces supongamos que tenemos la palabra 101, con lo cual significa que se va a activar la salida 5. Entonces va a estar habilitada esta compuerta AND y el valor de la entrada I me va a aparecer sobre Q5, sobre O5. Podemos usar un multiplexor y un demultiplexor para llevar, por ejemplo en este caso, 4 entradas a 4 salidas utilizando un solo cable. Típicamente lo que se hizo al principio con el uso de los módem telefónicos, que teníamos un solo cable, lo único que teníamos que hacer era sincronizar apropiadamente el barrido de A0 y A1 con el barrido de A0 y A1 en el demultiplexor. Pero lo que hacíamos es de esa manera, a través de un solo cable telefónico, llevar 4 entradas a 4 salidas. Esto nos da una idea de la posibilidad de crear un bus. La palabra bus viene del concepto de que sea ¿vieron en los colectivos, en los buses que tienen unas manijas de las cuales uno se cuelga? Bueno, de ahí más o menos viene la idea. Todo se debe gerenciar a través de alta impedancia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de que habrá una lógica de control que sobre esta línea de bus le dirá: unidad 1, vos te vas a conectar, habilitando esto, te vas a conectar sobre la unidad 2. Entonces habilito la unidad 1 y la unidad 2, entonces la salida de la unidad 1 va a parar a la unidad 2. O también podré decir después, unidad 3, habilito E3B, unidad 3, vos vas a escribir sobre esta otra línea de bus, para lo cual habilitaré E5B. Entonces hay una lógica de control que se tendrá que de manejar todo este conjunto de llavecitas como si fuera una estación ferroviaria. Entonces yo digo del andén 5 de Retiro sale un tren que va a parar al andén 2 de Rosario. Entonces empiezo a mover las llavecitas a través de una lógica de control para que la señal siga ese recorrido. Árbol de paridad. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para verificar la paridad? Cosa que habíamos dicho que era útil para detectar si hubo errores en la recepción de una información. Entonces, lo que tenemos que hacer para armar árbol de paridad es utilizar compuertas OR exclusiva. Entonces, estas compuertas OR exclusiva lo que necesitan es que haya una cantidad par de compuertas OR exclusiva, múltiplo de 2 a la n, mejor dicho, es decir, sea 2, 4, 8 y así sucesivamente. Entonces acá sí tenemos, por ejemplo, 1, 1. Supongamos que tenemos todas las entradas en 1. 1, 1 significa que la salida de la OR exclusiva va a ser 0, 0, 0, 0. Van a ser entradas iguales, 0, 0, van a ser entradas iguales, 0. Por lo tanto, tendremos aquí la indicación de que se verificó la paridad. Así que tenemos una cantidad par de unos. Entonces, supongamos ahora que tenemos un 1 aquí y tenemos todos los demás ceros. Entonces 1, 0 me va a dar 1 acá, 0, 0 me va a dar 0, me va a dar 0, me va a dar 0, 1, 0, 0, 0, entonces aquí tendré 0, aquí tendré 1, 1, 0 significa que tendré un 1 aquí, para indicarme de que tengo una cantidad impar de unos. Me va a aparecer con un 1 aquí en parity even, es decir, que no se está cumpliendo la paridad. Entonces, esta es la forma de controlar y generar la paridad. Entonces, de un lado la genero y del otro lado, en forma análoga, la voy a verificar. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si tengo un 1 y todos los demás ceros, tendré que generar el bit de paridad aquí a través de la necesidad de que haya una cantidad par de unos. Entonces, tendré un 1 aquí y todos los demás en 0, entonces generaré un bit de paridad para completar con este 1 una cantidad par de unos.
En el receptor utilizaré lo mismo para detectar si hubo errores o no en la transmisión. Entonces, si yo ahora genero paridad y la transmito y la ingreso como entrada en el siguiente árbol de paridad, me va a detectar con un 1 que haya habido un error y con un 0 que no hubo error. Entonces, esta es la interpretación. Aquí estoy generando 7 bits de datos, le genero la paridad, la envío como octavo dato y en el receptor ingreso los 8 datos, los 7 de datos que recibí más el de paridad y me detecta automáticamente la paridad. Comparadores. Estamos hablando ahora de comparadores binarios, no de comparadores analógicos, hechos con operacionales. Acá estamos hablando de comparadores binarios. Dos números van a ser, por ejemplo, que A es menor o igual que B, lo cual significa que no es mayor que B, A. Entonces, repito, que A sea menor o igual que B significa que A no es mayor que B. Es decir, que esto es equivalente. Que A es distinto de B significa que A no es igual a B. Que A sea mayor o igual que B significa que A no es menor que B. Bien, estas que son verdades de perogrullo nos van a servir para lo que viene a continuación. Que A es menor que B significa que A no es igual a B y que A no es mayor que B. De vuelta, estas son verdades de perogrullo. Para que A sea menor que B, significa que no es igual y que no es mayor. O también, si lo quiero interpretar aplicando De Morgan, es que A igual a B o, acuérdense cómo era De Morgan, que utilizaba la inversión y cambiaba el producto por la suma. Entonces aquí tenemos un comparador de un bit, en el cual represento la condición de A mayor y A igual. Entonces estas dos condiciones las estoy teniendo en cuenta aquí. Entonces yo lo que digo es, tengo una comportadora exclusiva para detectar tengo una compuerta exclusiva para detectar que sean iguales. Y tengo acá una compuerta AND en la cual estoy representando esta condición, esta tabla de verdad. La condición de que A sea mayor que B es la condición 1, 0. Es decir, que A valga 1 y que B valga 0. Que A valga 1 y que B valga 0. Entonces, esta es la condición de A mayor que B. Este es el comparador de un bit. Entonces, teniendo en cuenta de que A es mayor que B, ya está todo resuelto. Teniendo en cuenta que A es igual a B, ya está todo resuelto. Pero fíjense que la tercera condición es que si A no es mayor que B, es decir que esta salida vale 0, y que A no es igual a B, es decir que esta salida vale 0, es la otra condición, que A es menor que B. Entonces, en base a este comparador saco todas las conclusiones. Empiezo a armar comparadores de múltiples etapas. Si A3, es decir, acá estoy haciendo un comparador de 4 bits. Si A3 es mayor que B3, ya está todo resuelto. Si A3 es menor que B3, ya está todo resuelto. Ahora bien, si A3 es igual a B3, le tiro la pelota al subsiguiente. Entonces, si A3 es igual a B3 y A2 es mayor que B2, ya está todo resuelto. A es mayor que B. Ahora bien, si A3 es igual a B3, A2 es igual a B2 y A1 es mayor que B1, ya está todo resuelto. A es mayor que B. Si se da que A3 es igual a B3, A2 es igual a B2, A1 es igual a B1 y A0 es mayor que B0, de vuelta queda todo resuelto, A es mayor que B. Ahora, si todo esto me da 0 y todo esto me da 0, significa que A es menor que B. Entonces, por este lado, acá sí dice que A no es mayor que B y acá dice que A no es igual a B. Con la conclusión, entonces, que A es menor que B. Esto se implementa entonces con un conjunto de 4 comparadores de un bit y acá lo que hago es implementar A mayor que B, A igual a B y la conclusión por la negativa, es decir, si A no es mayor que B
y A no es igual a B, A es menor que B. Aquí lo que tenemos entonces es un comparador de 4 bits tipo 7485, en el cual lo que hago es conectarlo a otro comparador en cascada, en el cual si A es mayor que B, le estoy ingresando es decir, si A6 es mayor que B6, ya está todo resuelto, es mayor que B. Si A5 es mayor que B5, ya está todo resuelto, A es mayor que B. Si A4 es mayor que B4, significa está todo resuelto. Caso contrario, al ser A6 igual a B6, A5 igual a B5, A4 igual a B4, le tiro la pelota al comparador subsiguiente, al de menor peso. Entonces ahí comparo A0 A3 con B0 a B3. Y ahí es donde este A0 es tenido en cuenta por la salida de este comparador. Los comparadores los podemos expandir en árbol nuevamente, como vemos acá, en la cual, en esta comparación en árbol, también tenemos en cuenta todo un conjunto de entradas. Este es un comparador de 16 bits. Si lo resuelvo aquí, en este comparador, en el de peso más significativo, significaría que A3 es mayor que B3 o B3 es mayor que A3. Ya queda todo resuelto. En caso que sea igual, le paso la pelota al siguiente. En caso que los dos sean iguales, le paso la pelota al siguiente y así sucesivamente.